Bueno, bien, ¿se acuerdan? Este es el esquema básico de una proteína. Esto lo han recordado supongo que lo habrán dado en biología o en química. No, ¿qué tienen? Química. Química orgánica. Química. Química orgánica. Bien. La conformación base de todos los aminoácidos a la derecha el grupo ácido, el grupo amida, el carbono anomérico que se llama, y este tiene un enlace a un hidrógeno, además de la amida y el grupo carboxílico, y el enlace con el grupo R, que es lo que distingue a cada aminoácido. Bueno, acá van distintas cosas, digamos, desde algunas cadenas simples de carbones hasta azufres, anillos aromáticos, algunos azúcares, que es lo que distingue a los distintos aminoácidos. Y después cuando se enlazan, vuela un hidrógeno de acá y otro de acá, y se esterifican, y se van, que es el enlace que se llama peptídico, y se va armando la cadena de aminoácidos que termina armando la proteína. ¿Se acuerdan del concepto de aminoácidos esenciales, de dónde venía? Ahí. ¿Por qué había aminoácidos esenciales? ¿Se acuerdan? Los aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar, entonces Claro, aportan por alimento. claro, se llaman esenciales por eso. Porque si bien hay 20, 22 variantes de aminoácidos, o algunos más, hay un grupo, depende de la bibliografía en que lean y depende del animal o especie de que estén hablando. Hay un grupo de entre 8 y 18 que no se pueden, algunas especies no pueden sintetizar, principalmente del reino animal, y entonces esos son los que tienen que venir por boca en la dieta. Acá ahí dice, hay algún grupo de aminoácidos que se puede obtener por transaminación de otros, por modificación de otros aminoácidos, pero los que no se logra son los que efectivamente se llaman esenciales. Dentro de los compuestos nitrogenados hay varias cosas, desde amoníaco y amidas libres y aminoácidos libres, a todo lo que está en forma de enlace peptídico, que se considera proteína. Bueno, las proteínas, grandes, con su conformación, ¿se acuerdan que tenían distintas estructuras? La estructura primaria esta, después venía una serie de conformaciones espaciales típicas, que eran la estructura secundaria y terciaria, y cuaternaria era cuando se unía con varias unidades proteicas, y eso conformaba una enzima que tiene alguna de todas estas funciones, ¿sí? Las enzimas, una de las actividades principales es activar reacciones químicas, que las reacciones químicas, ¿se acuerdan? Teníamos dos productos, dos sustratos, dos reactivos,
que se, entraban en contacto, interactuaban y terminaban sufrían algún cambio químico, algún intercambio de, de, de átomos y liberación o toma de energía y daba otros productos, como veíamos en la primera clase, por ejemplo, la respiración. Todas esas reacciones, si no fueran por las enzimas, serían muy lentas y la vida no sería posible. Entonces, una de las principales funciones de las enzimas es catalizar todas las reacciones biológicas, favorecerlas, y entonces ayuda, digamos, es la base de la vida, es la velocidad que le dan a las reacciones químicas a las proteínas. Nosotros las venimos nombrando todo el tiempo en la digestión porque son las que se encargan de degradar el alimento, de ir convirtiendo sustancias complejas en sustancias más sencillas. ¿Sí? Y bueno, después tienen funciones como anticuerpo en el sistema inmune, apoyan la regulación y síntesis de ADN y ARN, trabajan en la sangre, llevando oxígeno a todos los tejidos, como hormonas, brindan apoyo al cuerpo, brindan musculatura. La musculatura esencialmente está compuesta por proteínas. Y bueno, después otra cosa importante es acá, bueno, en general, los monogástricos podemos sintetizar proteína a partir de aminoácidos, pero lo más notorio es que son las bacterias y las plantas las que pueden sintetizar aminoácidos a partir de sustancias más sencillas como aminas, como la degradación de urea, utilizar ese nitrógeno para formar aminoácidos. ¿Y qué les parece? ¿En los rumiantes tendrán esa capacidad? ¿Por qué está puesto en signos de pregunta? ¿Cómo respondieron? Había un verdadero falso sobre que preguntaba de los rumiantes, que era medio ambiguo. ¿Te acuerdan? Preguntaba si tenía una proteína, si podía disolver la proteína. El enlace, en realidad. Ah, si podía cortar el enlace B1-4. Sí, ¿Y qué pusieron? que el rumiante es... Falso, profe, muy falso. Falso. Porque eran los monogástricos. No, no me acuerdo si decía los monogástricos o los rumiantes, profe. Decía, los rumiantes no pueden. Ajá. Falso. Sí pueden. Los rumiantes sí pueden disolver la proteína. El verdadero, entonces. ¿Verdadero? Y o sea, el rumiante sí puede disolver el enlace. Lo que no pueden disolver es el monogástrico. Bueno, depende. El rumiante en sí no puede. El que puede son los microorganismos. ¿Sí? Acá es lo mismo. El rumiante, si, como mamífero de sangre caliente, no tiene la capacidad de producir proteínas o de degradar el enlace B1-4 de la celulosa. Los que pueden hacerlo son los bichos que albergan el rumen. Entonces, la respuesta es ¿cuál es?
La respuesta es Verdadero. en el caso del, si dice no pueden, sería verdadero. Que los rumiantes no pueden. Claro. Los que pueden son los microorganismos que albergan los rumiantes. Un punto menos para Rudito. Yo puse falso, profe. Bueno, está bien. Pero ¿está bien o está mal? Y bueno, depende que aclaraste. Si Ok, bueno. es fundamentado, Bueno, puede valer algo. vos les dije que había preguntas tramposas también. Bueno, esto es una de las grandes ventajas que tienen los rumiantes. Una era digerir la fibra de la celulosa. Celulosa, el compuesto más abundante en la naturaleza. Los rumiantes, gracias a los microorganismos que albergan, pueden degradarla y utilizarla. Y los monogástricos no. Gracias a los rumiantes, gracias a los microorganismos. Bueno, también, gracias a los microorganismos, pueden sintetizar proteínas desde compuestos muy sencillos. Bueno, después, ¿se acuerdan que hablábamos ya hablamos, cuando hablábamos de análisis, de cómo dosar, cómo cuantificar la cantidad de proteína en un alimento a través de un análisis? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el análisis? Kendall. El análisis de Kjeldal. ¿Quién era presidente cuando Kjeldal desarrolló el análisis? Alfonsín, Menem, Ilia. Era de 1800 y pico, creo, ¿no? 1883, creo que. Sí, creo Mitre. Roca, Mitre. me parece que es la previa a Roca, porque fue, no sé si fue Avellaneda, porque fue cuando, en realidad me acuerdo que coincidía con la campaña al desierto. O sea, miren si será viejo la Y Roca, campaña. entonces, profe. Pero no era, me parece que no era presidente todavía, me parece que era ministro de guerra de Avellaneda o ese era Sina. Me entró la duda. Pero bueno, saben qué fue la campaña al desierto, ¿no? Sí. Sí. ¿Tiene historia en agronomía? No, no creo. Bueno, No. ¿qué problema tenía el análisis de Kjeldal? ¿Se acuerdan? Y determinaba toda la proteína, profe. Muy Hay bien. proteína que no es... hay nitrógeno no proteico. Bien, Y nitrógeno proteico y determina todo. exacto, ese era uno. Bueno, y después otro errorcito que tenía, ¿cómo hacíamos la conversión ¿se acuerdan? Kjeldal dosaba nitrógeno total. ¿Cómo lo pasábamos a proteína? Y Cuando hacen... multiplicando 625. Multiplicando por ese factor de Bien. conversión ¿Y de dónde salía ese factor de conversión? del De que el promedio. 16% De nitrógeno. de la proteína está compuesta por nitrógeno. Bien, ¿y eso es real en todas las proteínas o hay No, variaciones? eso varía, profe. Claro, Según los alimentos. esos son los dos supuestos que hace Kjeldal, que hizo Kjeldal, que meten un poco de error. Acá tienen, bueno, este cuadro creo que es del McDonald's, pero fíjense, acá tienen la cantidad de porcentaje de nitrógeno de la proteína y el factor de conversión. Y hay coincide el maíz, el huevo, la carne. Después hay otro montón, miren, la soja, que tiene más contenido de proteína, ¿sí? Entonces el factor de conversión sería distinto. Entonces ahí metemos también un poquito de error, además de que estamos metiendo todo, como bien decía el compañero.
Bueno, entonces se han desarrollado algunos otros métodos como para aproximarse más, como por ejemplo el de proteína verdadera, que a los compuestos nitrogenados no proteicos se los hace precipitar con hidróxido cúprico y entonces se determinaba la proteína, la fracción de nitrógeno que era realmente proteína verdadera. Y ahí nos quedan dos fracciones, que una es el nitrógeno efectivamente proteico y lo otro se llamó nitrógeno no proteico, y están compuestos en distintas fracciones. El nitrógeno proteico, similar a lo que pasa con la fracción A de los carbohidratos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos la fracción, la curva de degradación, de desaparición efectiva en el rumen, que el otro día lo estudiaron para el parcial y lo repasamos el otro día, fracción A, B y C? El nitrógeno no proteico cuando llega al rumen, en general está en la fracción A, y del nitrógeno proteico va a haber una parte que se va a llamar proteína degradable en rumen y otra que pasa sin sufrir modificaciones que se llama proteína no degradable en rumen, ¿sí? Ahora lo vemos con un poquito más de detalle. Bueno, y después está la proteína digestible, que se determina con experimentos de digestibilidad similares a los de digestibilidad in vivo. El problema que tiene, el poco valor, es que hay, por más que hay una parte de proteína que se digiere, igual el animal no lo va a aprovechar, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco, a causa de eso surge el valor biológico de la proteína, que caracteriza los tipos de enzimas que tiene y la absorción de eso, la utilización, perdón, no la absorción, sino la utilización. Nosotros con la proteína digestible lo que tendríamos es determinaríamos la digestión y la absorción, ¿sí? Llega refrescando un poco todo el proceso, va a llegar al rumen, ahí se degrada, ahora lo vamos a repasar a eso, se sintetiza la proteína microbiana, pasa la proteína microbiana junto con la proteína no degradable del rumen, omaso, abomaso. En el abomaso, ¿se acuerdan? Venía el pepsinógeno con el ácido clorhídrico, transformaba en pepsina, empezaba a cortar las cadenas largas de proteínas a proteínas más sencillas. Después, cuando llegaba al intestino delgado, ahí empezaban a trabajar las enzimas provenientes del páncreas, y continuaba la degradación hasta aminoácidos, y esos aminoácidos eran absorbidos por distintos medios de transporte, desde la luz del intestino delgado a la sangre, y en la sangre va a los tejidos. Cuando pasaba eso con los carbohidratos, dábamos por sentado de que después esos carbohidratos iban a ser utilizados por esencialmente glucosa y algún otro disacárido, y monosacárido iba a ser utilizado por el animal. En el caso de los aminoácidos, todavía hay un escalón más de pérdida, que es la utilización de esos aminoácidos, ¿sí? Una gran cantidad, dependiendo de la proporción en que se encuentren esos aminoácidos, en la mezcla, en el pool de sangre, van a ser también degradados y excretados, ¿sí? Entonces, por eso cambia. Bueno, ahí está un poco el esquema para refrescar, esto ya lo habíamos visto, para refrescar la digestión de las proteínas. Siempre ténganlo en cuenta, muchas veces nos pasa que vienen a rendir
a rendir, les toca el tema de proteína y se acuerdan hasta proteína degradable en el rumen y después de ahí en adelante no saben qué pasó. Bueno, la proteína del alimento, lo que les decía recién, ¿no? Va degradando, cuando llega al intestino, a la absorción tenemos una parte que es proteína no digestible que pasa de largo y proteína que es absorbida son los aminoácidos disponibles, ¿sí? Pero bueno, acá le hacía la aclaración de lo que les explicaba recién. Aminoácidos disponibles no es sinónimo de aminoácidos utilizados, ¿sí? Entonces, la digestibilidad de la proteína no constituye una buena medida de aprovechamiento de los aminoácidos por parte del animal, ya que la eficiencia de lo que se utiliza varía de manera importante con el origen de la proteína. ¿Se acuerdan de cómo era la síntesis de proteína? ¿Este esquema les suena o no? No sé si lo han estudiado en genética o en biología, pero acá tenemos, el proceso era más o menos, teníamos el ADN, en alguna parte había, a ver, me ayudan con recordar, cuando se copiaba el ADN a ARN mensajero, que es esto, RNA mensajero, esto se llamaba transducción. Sí, profe, de traducción. ¿Traducción es esto? Esto tenía otro No, eso nombre. es replicación. Transcripción. Transcripción o replicación No, me parece que era no, la replicación es antes y después se hace ADN. la transcripción y después la Transcripción traducción. y traducción, exacto. Transcripción. Bueno, acá había la traducción. Lo que hace acá es, a partir de los genes del ADN, copia el ARN mensajero que dice qué secuencia de aminoácidos, indica qué secuencia de aminoácidos tienen que ir en la proteína, ¿sí? Y acá venían los ARN mensajeros, transfer, que cada uno tiene acá tres bases, ¿cómo se llamaban las bases proteínicas? Eran adenina, guanina. Las bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas era, ya me había olvidado. Adenina, guanina, citosina y uracilo. Y Brasil, sí. Sí, bueno, entonces cada tres iban leyendo, iban entrando acá. Y el ribosoma, que tenía una subunidad grande y otra pequeña, y enlazaba ahí iba leyendo el ARN, el mensajero, iba metiendo el transfer que compartía que coincidía con las tres bases que estaba leyendo, y entonces iba uniendo, haciendo el enlace peptídico y formando la nueva proteína. El tema es acá los aminoácidos que están disponibles para formar los ARN transfer que después se van enlazando. Si los aminoácidos que están disponibles son muy distintos de los que necesita el ribosoma para ir formando la proteína, la síntesis es menor, ¿sí? Y los aminoácidos que no les sirven, que no coinciden, van a terminar siendo degradados y eliminados. Por eso este es el paso que define la utilización de los aminoácidos y el valor biológico de la proteína. Por supuesto, cuanto más parecida es la proteína del alimento con la proteína que el animal está sintetizando, mayor valor biológico tiene, porque mayor cantidad de ácidos se utilizan, ¿sí? Entonces, en general las proteínas de origen animal, ¿sí?,
que son más parecidas a las proteínas, supónganse, comparemos el perfil de aminoácidos de un pedazo de carne o de la leche o del huevo con, con el perfil de aminoácidos de una proteína vegetal, ¿con cuál le parece que se van a parecer más nuestros aminoácidos? ¿Con el perfil de la carne o con el perfil de los vegetales? Y de la carne, profe. Claro. Entonces, vamos a aprovechar mucho mejor los aminoácidos, en mayor proporción los aminoácidos de la carne. Y eso es lo que se denomina valor biológico del alimento. Bueno, acá tienen un poco cómo se calcula, digamos. El alimento consumido, cantidad por la cantidad de nitrógeno que posee, nos da la ingestión diaria de nitrógeno, después se mide el nitrógeno excretado diariamente, el nitrógeno endógeno excretado en la orina, excretado en orina y el total y el que viene del interior del animal. ¿Se acuerdan como cuando hacemos digestibilidad verdadera o aparente? Y lo mismo con el nitrógeno de las heces, ¿sí? Y entonces ahí hacemos la cuenta y nos da el valor biológico. Y acá una tabla, esta tabla les muestra caracterización de algunos, del valor biológico de algunos alimentos, ¿sí? ¿Por qué les parece que huevo y leche tienen tanta coincidencia? O sea, son los de mayor calidad. Y eso tiene que ver con la disponibilidad, profe, puede ser, de la proteína, cuánto se usa en realidad y cuánto Claro, no. acá lo que les está diciendo es que por cada gramo de aminoácidos que consumimos de huevo, el cuerpo nuestro, yo no sé, esta tabla no me acuerdo si estaba hecho para ratas o para humanos, o no me acuerdo de la fuente, pero la cantidad de aminoácidos que se utilizan son el 99%. Y en el caso de los porotos, solo el 40%. ¿Por qué? Porque hay un montón de aminoácidos que cuando hacemos la síntesis de nuestras proteínas, no nos sirven porque no coinciden con los nuestros, y entonces eso se elimina. Y ahí en el medio yo agregué el valor biológico de la proteína microbiana, que anda alrededor del 70%, ¿sí? Las vegetales, fíjense que están en menos que la proteína microbiana, las animales con un poquito mayor de valor biológico, ¿sí? La proteína microbiana está a término medio. Bueno, y por supuesto, distintos animales tienen distintos requerimientos de aminoácidos, así que el valor biológico va a ser de una proteína va a ser distinto si hablamos de ratas, de cerdos, de humanos o de aves. O sea, no solo necesitan algunos aminoácidos distintos, sino que también los necesitan en distintas proporciones, ¿sí? Y nosotros cuando consumimos algún alimento, yo este cuadro lo tengo que trabajar más, lo hice medio rápido, pero en general las legumbres son ricas en lisina. La lisina es uno de los aminoácidos que más utilizamos y por ejemplo en nutrición de cerdos y de aves hay un sistema de nutrición, nosotros no lo vemos en detalle, no trabajamos tanto en nutrición de monogástricos, pero se calculan todos los requerimientos en función de la lisina, ¿sí? Y, por ejemplo, legumbres ricas en lisina por en metionina, cisteína, triptofano. Bueno, soja es una legumbre, así que coincide. Y los cereales son ricos en glutamato, leucina, alanina y pobres en lisina, triptofano y metionina. Entonces,
una alternativa es combinar fuentes ricas y pobres en proteína. Entonces, por ejemplo, arroz con frijoles, arroz con legumbre, se combina muy bien porque los cereales son pobres en lisina y la legumbre le aporta la lisina, ¿sí? Y se complementan un poco. Entonces, la mezcla de los dos alimentos va a tener mayor valor biológico que los alimentos de por sí solos. ¿Se queda claro el concepto de valor biológico de los alimentos? Sí, profe. Bien. Bueno, cualquier cosa después. Todo esto está bien explicado también ahí en el libro. Creo, depende cuál miren, pero está el de valoración de los alimentos, utilización de proteínas. Bueno, ahora nos metemos un poquito en el rumen. En el rumen se dan dos procesos en paralelo. Uno es la degradación de la proteína que llega al rumen y otro es la síntesis de proteínas, ¿sí? Se dan los dos al mismo tiempo. Obviamente primero un poco de degradación y a partir de ahí la síntesis. Y esto es un esquema bien sencillo de cómo trabaja, de cómo ocurre eso. A ver si se los puedo explicar bien. Esto, en la elipse, que se ve ahí más oscura, es una bacteria ruminal, ¿sí? Cuando llega la proteína del alimento al rumen, la separamos o decimos que tiene dos fracciones. Una no degradable, ¿sí? Que como tal va a pasar el rumen sin sufrir mayores modificaciones, ¿sí? Porque no los microorganismos del rumen no la pueden, por alguna cuestión de química no la pueden atacar, ¿sí? Y la proteína degradable, que es la que va a ser atacada en un primer paso por las proteasas exógenas de la bacteria, que van a unir al alimento y van a empezar a degradar esa proteína, que la degrada en aminoácidos, que son estos puntitos negros, circulitos negros, o en péptidos, que son cadenas más pequeñas de algunos aminoácidos, ¿sí? Tanto esos ácidos, esos péptidos como péptidos pequeños como aminoácidos, luego ingresan a la bacteria, son absorbidos por la bacteria y allá adentro van a continuar el proceso de degradación. Los péptidos, a través de las peptidasas, van a ser degradados a aminoácidos y los aminoácidos esto es muy importante, acuérdenselo, con utilización de ATP, ¿sí? ¿Qué significa que utilizan ATP? A ver si se dan cuenta. Energía. Exacto. Con utilización de energía van a sintetizar la proteína microbial, ¿sí? Que acá está esquematizado así, pero es todo el aparataje de esta célula, desde las peptidasas, la pared celular, todo, las proteasas, todo eso es proteína microbiana, ¿sí? Bueno, todo eso lo hace a partir de aminoácidos con uso de ATP o también lo puede hacer a partir de amonio, ¿sí? Ven que acá hay amonio fuera en el licor ruminal, en el medio ruminal hay amonio que las bacterias pueden tomar, absorber y con uso de ATP forman proteína microbial. Entonces acá lo que están haciendo es sintetizar aminoácidos también, ¿sí? La proteína microbial obviamente son
cadenas de aminoácidos, ¿sí? Acá agarran amonio, NH3, lo transforman en aminoácidos y esos aminoácidos van a proteína microbial, ¿sí? La proteína microbial luego se va a ir al omaso, abomaso, y ahí va a ser degradada, ¿sí? Bien, y un último paso acá, los aminoácidos también pueden ser desaminados y dar como producto amonio por un lado, dar ATP, o sea que las bacterias también le pueden sacar energía a los aminoácidos, energía de los alimentos proteicos, y da ácidos grasos volátiles y dióxido. Estos ácidos grasos volátiles van a pasar las paredes del rumen y van a ser utilizados, depende cuál sea, en hígado, en tejido adiposo, y el ATP va a ser utilizado como energía por parte de los microorganismos. Entonces, vayan haciéndose la idea de que tenemos dentro del rumen, llega el alimento, hay básicamente dos fracciones, degradable y no degradable. La degradable la utilizan los microorganismos, la van degradando, y a partir de los subproductos de esa degradación, con utilización de energía, que energía la sacan, pueden sacar algo de los mismos aminoácidos o lo sacan de la degradación de carbohidratos, ¿sí? Utiliza esa energía para sintetizar proteína microbiana. Todo eso significa que crezca la masa microbiana, ¿sí? Entonces tenemos ahí dos rueditas que están laburando juntas, la que aporta proteína, la que aporta energía, y va produciendo proteína microbiana, que es lo que más nos interesa a nosotros. La proteína microbiana en los rumiantes puede llegar a representar hasta el 70 o 80% de los aminoácidos que después son absorbidos en el intestino. O sea que no es una cantidad menor la cantidad de proteína microbiana que se produce, ¿sí? Y es muy importante que recuerde que es con uso de energía. Algunos factores que modifican la degradación proteica, el tipo de proteína, en general acá van a encontrarse con autores que dicen distintas cosas, pero en general, al igual que los carbohidratos, cuanto más soluble es la proteína, más disponible está en el medio acuoso del rumen para los microorganismos, y entonces mayor degradabilidad tiene. De la tasa ¿por qué se les ocurre que la tasa, ¿se acuerdan qué es la tasa de dilución? ¿A qué era proporcional la tasa de dilución? Al tiempo de permanencia en el rumen. Claro, está relacionado con la tasa de pasaje. Mayor tasa de pasaje, ¿va a haber mayor degradabilidad de la proteína o menor? ¿Qué les parece? Menor. Menor, sí. Cuanto más rápido pasa la proteína por el rumen, más proteína logra escapar y va a ser utilizada como tal en el intestino delgado. Bien, después el pH ruminal y el tipo de sustrato obviamente modifica la velocidad con que trabajan y los tipos de microorganismos que trabajan. Ahí la principal diferencia es que las celulolíticas principalmente utilizan amonio, y las amilolíticas pueden utilizar un poco más de aminoácidos y péptidos que las celulolíticas. Y después la interacción con otros nutrientes, como por ejemplo, si tenemos, digamos, acá cuando las bacterias van sintetizando proteína microbial a partir del amonio, una cosa que siempre van a escuchar es si estamos usando urea para proveer amonio al animal, hay que agregarle azufre. ¿Por qué? Porque la urea no tiene azufre, y los microorganismos, cuando necesitan sintetizar los aminoácidos azufrados como metionina,
me parece que el otro era cisteína, a ver, los tenía por acá, sí, cisteína, no encuentra azufre y entonces se detiene la, 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 la síntesis de proteína microbial. Entonces, siempre hay algún cofactor que puede estar ayudando a la degradación y síntesis proteica. Bueno, se entiende más o menos el esquema. Esto es un poco el funcionamiento de los microorganismos en el rumen, cómo sintetizamos proteína. Se degrada y se sintetiza de vuelta. Bueno, después, al igual que los carbohidratos, hay distintas fracciones proteicas. La fracción A, constituida principalmente por nitrógeno no proteico y proteínas solubles, que es lo que está rápidamente disponible para los microorganismos. La fracción B, constituida por proteínas menos solubles y asociadas a la pared celular, ¿sí? O sea, le lleva más tiempo de trabajo, si se quiere, trabajo de los microorganismos para ir degradándola y trabajo en paralelo, digamos. Ahí es, por un lado, llegar a la proteína y por otro, ir consiguiendo la energía para ir degradando esa proteína, ¿sí? De la misma fracción B, que está compuesta por celulosa y hemicelulosa. Piensen siempre que utiliza las dos cosas la bacteria para crecer, ¿no? Nosotros medio que la separamos y la estudiamos como compartimentos estancos, pero está relacionada. Y la fracción C, que es la que no es utilizable en el rumen por los microorganismos, que en general está asociada a la fibra detergente o a la lignina. Cuando está asociada a la lignina, no la va a aprovechar tampoco ni cuando pase al intestino delgado. Bueno, acá hay otro esquema un poco más detallado, divide la fracción B en distintas fracciones y acá da algunos ejemplos. Por ejemplo, la rubisco, ¿sí? ¿Se acuerdan? La proteína más abundante del mundo, que es la que colaboraba en la fotosíntesis, es una proteína de término medio de degradación. Las extensinas, si yo no recuerdo mal, eran las que trabajaban en la replicación del ADN, son más indigestibles o de más lenta degradación. Bueno, y acá tienen, esto es similar a lo que veíamos para los carbohidratos. ¿Se acuerdan que teníamos la fracción soluble o fracción A que desaparecía inmediatamente? Después teníamos la fracción B que requería tiempo para que la degradaran y la fracción de proteína no degradable o fracción C, que va a ser la que, aunque pase 15 días adentro del rumen, no la van a lograr aprovechar los microorganismos. Y para el cálculo, similar a lo que hacíamos con la fracción B en la degradación efectiva, ¿se acuerdan? La fracción A más la fracción B por la tasa de digestión y de pasaje, con eso calculamos el porcentaje de proteína que es degradada en el rumen, ¿sí? Acá tenemos la proteína de la dieta y cuando entra el rumen la dividimos en dos partes. La proteína degradable en el rumen, PDR, y la no degradable en rumen. Esta va a pasar, es la proteína, también se la llama proteína pasante o proteína bypass, ¿sí? El rumen sin modificación. Para los cálculos de los TP utilizamos esta fórmula que nos permite calcular cuánto de la proteína dietaria, de la proteína bruta que entra al animal, qué porcentaje es degradable en el rumen y qué porcentaje no degradable. ¿Sí? Lo hacemos con una fórmula similar a
a la degradación efectiva, ¿sí? Bueno, y por otro lado, para los cálculos de cuánta proteína microbiana, digamos, en este cálculo ustedes lo que van a determinar principalmente es cuánta proteína de la dieta pasa el rumen sin ser degradada y llega al abomazo para ser digerida y absorbida, ¿sí? Esencialmente lo que van a saber son los gramos de proteína no degradable en el rumen. Esto que se degrada en el rumen no quiere decir que sea proteína microbiana, ¿eh? Falta un paso más. Esto es nitrógeno que va a estar disponible en el rumen para que lo utilicen los microorganismos. ¿Alguna duda? Alguien abrió el micrófono y me ilusioné. Bueno, no me hagan eso. Bueno, para saber cuánta proteína bruta aporta los microorganismos del rumen, lo que tenemos que saber es cuánta energía hay disponible adentro del rumen. Y la relación es que producen 35 gramos de proteína bruta microbiana por cada megacaloría de energía fermentable que hay en el rumen, ¿sí? Esto es una relación que si la proporción entre PDR y megacalorías ronda alrededor de 40 gramos por cada megacaloría, si esta proporción se cumple, los microorganismos sintetizan proteína microbiana a esta tasa, ¿sí? Y eso obviamente es muy importante para el desempeño posterior del animal. Entonces, vamos avanzando en que, por un lado, sabemos el aporte de energía que hace un alimento y ahora vamos a saber el aporte de proteína que hace el alimento. Y en función de estas dos, vamos a poder determinar después con los requerimientos, si los estamos cubriendo, qué ganancia va a tener el animal, ¿sí? Esto recuerden, cuando hablábamos de los nutrientes que necesitaba el animal, el primero era agua, después venían energía y proteína, y son los que atendemos principalmente cuando tenemos que formular una dieta. Esto, acuérdenselo siempre, por eso se lo puse ahí con una estrella roja para llamarles la atención. La síntesis de proteína bruta microbiana o proteína cruda microbiana es proporcional a la energía fermentable que hay en el rumen, ¿sí? Esto se cumple si la relación esta es más o menos de 40. Puede ser más o menos 4, 44 o 36, ¿sí? Si están en esos valores, se cumple. Si la relación baja de 36, quiere decir que nos está faltando amonio en el rumen, entonces no vamos a estar sintetizando toda la proteína que tenemos porque nos falta amoníaco nos falta nitrógeno para que puedan aprovechar la energía, ¿sí? Eso pasa principalmente en los forrajes fibrosos de bajo contenido de proteína, como puede ser paja de trigo, rollos de Gatton panic diferido, megatérmicas diferidas de invierno, o cascarillas, ¿sí? Que son con mucha pared celular, muy fibrosas y poco nitrógeno. Las bacterias, si bien la energía que sacan, la sacan lento, pero igual le falta nitrógeno para trabajar. Entonces, todo el crecimiento microbiano se hace lento, la digestión se hace lenta, la desaparición del alimento se hace lento, hay poco aporte de ácidos grasos volátiles, poco aporte de proteína, poca degradación de la materia orgánica, de la fibra del alimento, y baja el consumo animal. Todo eso lleva a que la ganancia del animal sea muy lenta. Cuando pasa lo contrario, que hay mucho PDR y falta energía, ¿qué se les ocurre que pasará?
No se los dije, pero cuando, capaz que viene después, pero acá, si los microorganismos van degradando el amoníaco, los aminoácidos van degradando la proteína, el amonio que queda en el rumen puede ir a difundir por las paredes del rumen y se va a la sangre, ¿sí? En la sangre el amoníaco compite compite en la hemoglobina por el espacio con el oxígeno, ¿sí? Entonces, la sangre, en vez de ir al pulmón y cargarse de oxígeno para llevar a los tejidos y que se produzca la respiración celular, el espacio es ocupado por el amoníaco. ¿Y qué se les ocurre que pasará? No van a Y es tóxico, profe. bien, digamos. Exacto, se produce una intoxicación, se produce una asfixia, ¿sí? Entonces, es un tema delicado el amoníaco en sangre. Entonces, el animal, para evitar esto, lo que hace es cuando la sangre pasa por el hígado, al amoníaco lo transforma en urea, que es que es indemne en la sangre, ¿sí? Y la transformación de amoníaco en urea tiene un costo energético, ¿sí? No me acuerdo el valor exacto, pero era algo así como 13 megacalorías de energía por kilo de urea sintetizada. Entonces, si nosotros tenemos una dieta que tiene o mucha proteína degradable y mucha proteína degradable y poca energía, vamos a tener mucho amonio, se nos va a escapar del rumen, puede provocar intoxicación y nos produce un costo energético de desintoxicación. Y esa urea después va a orina, y esa orina en el suelo empieza a provocar problemas, producción de óxido nitroso, que es un efecto de gas invernadero. Entonces, nosotros siempre tenemos que tratar de tener una dieta equilibrada en cuanto a energía y proteínas, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Trato de explicarlo lo más sencillo posible. Bien. Bueno, ¿y qué pasará en el caso contrario? Que tengamos, bueno, ahí abarcamos los dos, digamos. Hablamos cuando teníamos muy poca proteína degradable, los forrajes de baja calidad con bajo contenido proteico, y en los casos de alimentos con exceso de proteína y deficiencia de energía, nos pasa eso que hablamos recién. Empezamos a perder nitrógeno que se nos escapa del rumen y no es transformado no son ni aminoácidos que el animal absorbe y utiliza, ni proteína microbiana. Bueno, los factores que modifican la eficiencia de síntesis de proteína, bueno, en primer lugar, eso que hablábamos recién, el equilibrio entre energía y proteína o ATP y nitrógeno, la tasa de pasaje ruminal, la tasa de pasaje, cuanto más tasa de pasaje, menos síntesis tenemos, van carbohidratos, se nos van amoníaco o proteínas. Bueno, factores de crecimiento para la bacteria, similar a los que les daba el ejemplo recién con el azufre. No recuerdo otro ahora. Tipo de sustrato, ahí también puede ser que tengamos de manera general el ATP y el nitrógeno más o menos equilibrado, pero la velocidad con que entregan un alimento y otro es distinta. Entonces, por ejemplo más común es cuando usamos
cuando usamos urea, por ejemplo, para aportar nitrógeno, la urea llega al rumen y rápidamente se disuelve y es transformada en amoníaco, ¿sí? Entonces la cantidad de amoníaco disponible es alta de golpe. ¿Qué se les ocurre que tiene que acompañar a esa urea para que pueda ser aprovechado el amoníaco? Una dieta rica en fibra. Al revés, una dieta rica en carbohidratos de alta solubilidad, de alta fermentación, para que las tasas de degradación de los dos sean parejas y puedan, a la vez que hay mucho que se va liberando, mucho amonio y que está disponible en el fluido abdominal, que las bacterias tengan energía rápidamente disponible para tomar ese amonio y sintetizar rápidamente los alimentos. Miren, ahora creo que vienen un par de curvas como para mirar eso. Fíjense otra cosa importante de esta energía fermentable, cuando uno quiere calcular este denominador, cuántas megacalorías tiene acá, o sea, energía fermentable, hay que descontar las grasas y los ácidos grasos volátiles de los ensilados. ¿Se les ocurre por qué? ¿Por qué descontar la energía que aportan esos dos compuestos? Porque es absorbida por el propio animal. Claro, en el caso de los ácidos grasos volátiles, ya vienen fermentados del rumen, entonces los microorganismos no le pueden sacar energía a los ácidos grasos volátiles. Esos llegan al rumen, entran al licor ruminal y como tal difunden por las paredes y se van al hígado y al tejido adiposo donde va a ser utilizado, según sea propiónico o acético, ¿sí? Entonces, ese porcentaje se descarta. Es pequeño, pero por ejemplo, en vacas de tambo, que los cálculos son finitos, se los descuenta. Y las grasas, ¿por qué será? Que las grasas hay mayor aporte de energía. ¿Por qué descontar la energía de las grasas? Porque son de almacenamiento de energía, profe. No es una energía que está disponible al instante, puede ser. Más o menos. ¿Se acuerdan cómo era la digestión de las grasas? ¿Qué les pasaba a las grasas en el rumen? Algo habrán estudiado para el parcial de eso, ¿o no? Profe, ¿puede ser que intervenían los ácidos biliares? Claro, pero los ácidos biliares ya intervenían a nivel del intestino delgado. En el rumen, a las grasas no les pasaba nada, digamos, las bacterias no tenían capacidad para aprovechar las grasas. A lo sumo, a las grasas insaturadas se hidrogenaban por la presencia de radicales libres que hay en el rumen, ¿sí? Se metía hidrógeno en los doble enlaces y después se iban, ¿sí? Como tal. Incluso un exceso de grasa, recuerden que tenía un efecto bacteriostático, ¿sí? Empezaba el exceso de grasa, limitaba el crecimiento de las bacterias, entonces iba en detrimento de la fermentación y de la síntesis ruminal. Pero bueno, la verdad es que como las bacterias no fermentan la grasa, no le pueden sacar energía para sintetizar proteína. Y nosotros cuando
ponemos, por ejemplo, hacemos la cuenta de cuánta energía metabolizable me aporta una semilla de algodón, capaz que leemos en una tabla que dice 3,5 megacalorías. Bueno, de ahí hay que descontar lo que pertenece a grasa porque para este cálculo no nos va a servir. Nos sirve para la nutrición, para el cálculo general de aporte de energía, pero para la energía que aporta para la síntesis proteica, esas grasas las tenemos que descontar. ¿Se entiende? Bueno, metiéndonos un poco otra vez en el perfil de aminoácidos de los alimentos, me parecía que siempre era un creo que parece interesante para comparar cómo era el perfil de aminoácidos de los microorganismos con respecto al de los alimentos, ¿sí? Y el del animal. Y si uno mira renglón por renglón, va a ver que en general la proteína de los microorganismos se parece más a este es el requerimiento de aminoácidos de un novillo de 250 kilos que gana 1 kilo por día, ¿sí? Este es granos, este es alfalfa y este es la proteína microbiana. Cuando uno compara cada renglón, la proteína de los microorganismos se parece más a los requerimientos que la alfalfa y los granos por separado. Entonces, va a tener mayor valor biológico para el animal la proteína microbiana. ¿Por qué se les ocurre que pasa esto? ¿Alguna teoría? ¿Por qué se encuentran en el rumen, profe, los microbios? Claro, ¿y eso qué implica? Que cuando cumplen su ciclo, lo que hacen es pasan pasa como proteína bruta microbiana. Sí, eso sí. Pero lo que yo les quiero decir es por qué se parece tanto los microorganismos, las proteínas de los microorganismos del rumen con los requerimientos del rumiante. Es una cuestión de coevolución, ¿sí? A través de los miles de millones de años que se han ido seleccionando tanto el rumiante que aprovecha la proteína como los microorganismos que producen la proteína han ido coevolucionando para que sus tejidos se parezcan. Cuanto más parecidos eran los microorganismos al rumiante y el rumiante a los microorganismos, más éxito tenían en la naturaleza. Y entonces se han ido seleccionando para que haya como una mayor coincidencia entre ellos que, por ejemplo, con los alimentos que consumen, ¿sí? Eso es un poco la cuestión. Bueno, este esquema está muy bueno, ¿sí? Como resumen de todo lo que venimos estudiando. Mírenlo en detalle cuando puedan. Acá tenemos el alimento, está en inglés, eso sí, pero tenemos proteína del alimento, que trae proteína verdadera y nitrógeno no proteico. El animal lo consume, lo insaliva. ¿Qué hay en la saliva? Pensando en proteína. ¿Mm? No dije nada. Bueno, en la saliva hay urea, ¿sí? Entre todos los componentes de los carbohidratos que nos ayudaban, perdón, de las sales, además que ayudaban a mantener el pH, hay urea, ¿sí? La urea en la saliva es una forma de reciclar nitrógeno
y se vuelve importante principalmente cuando trabajamos con alimentos de bajo contenido proteico, ¿sí? Ahora vemos cómo hace el ciclado. Entonces, viene el alimento insalivado, cuando llega al rumen, va a 3 fracciones, pongámosle. La proteína degradable en rumen, ¿sí? PDR, que incluye la proteína degradable y el nitrógeno no proteico. Ahí va a ir la proteína aminoácidos y el nitrógeno proteico amonio, y a su vez los amonios los aminoácidos amonio, ¿sí? Después, con el uso de energía, van a ir a proteína bacteriana, proteína microbiana, que junto a la proteína no degradable que viene del alimento, pasan al abomaso. En el abomaso es digerida esa proteína a aminoácidos. Los aminoácidos son absorbidos al pool de aminoácidos de la sangre. El pool de ácidos de la sangre representado acá. Algunos van al hígado y son utilizados, otros a distintos tejidos, ¿sí? Acá sigue el camino, perdón. En los aminoácidos pueden ir a los distintos tejidos del animal, puede ir a la leche, tejidos de carne, por ejemplo. Y fíjense, otro camino, ¿sí? Que es el amoníaco, puede difundir a través de las paredes del rumen a sangre, la sangre lo lleva al hígado y el hígado lo transforma en urea y va al pool de urea del animal. De esa urea, una parte va a ir a riñones y es excretada a través de la orina. También la urea puede ir a la leche, o también es reciclada a través de las glándulas salivales y vuelve al rumen a servir como aporte de proteína. Bueno, después mírenlo bien, la verdad que ayuda a hacerse una composición espacial de todo lo que pasa con el nitrógeno en el rumen, ¿eh? ¿Dudas con esto? Creo que no, profe, se entendió Bien. ahora. Bien, buenísimo. Sigo entonces. Acá tienen este cuadro, muestra un poco las distintas cantidades de proteína de distintos alimentos y la degradabilidad en el rumen, ¿sí? A ver, fíjense, urea, 286% de proteína, degradación muy alta. Esto es porque la urea tiene 46% de nitrógeno y por cada unidad de nitrógeno las bacterias nos dan 16, o sea, el nitrógeno en las bacterias representa el 16%, el nitrógeno en la proteína microbial. Entonces, multiplicamos la cantidad de nitrógeno de la urea por 6.25 y por eso el aporte de nitrógeno de proteína bruta de la urea es más del 100%, ¿sí? De ahí viene ese número. Y la degradabilidad es altísima. La urea, si ustedes, y eso siempre tengan cuidado, es algo que cuando trabajamos en alimentación siempre lo charlamos mucho, la cantidad de urea que come un animal es muy poquita. Creo que ahora hay algunas filminas, pero les voy adelantando. La urea como es de muy alta degradabilidad, es muy tóxica, ¿sí? Porque llega al rumen, se degrada rápido, pasa amoníaco y ese amoníaco difunde a través de las paredes del rumen, se va a sangre y produce la intoxicación. La dosis letal de urea es de 40 a 50 gramos por cada 100 kilos. O sea que una vaca de 400 kilos y come más de 200 gramos de urea, 200 gramos es, todos conocen la urea, es como una sal gruesa, pero los granos son bien redonditos.
200 gramos le entran en las 2 manos, ¿sí? Si una vaca come más de eso de golpe, se muere, ¿sí? Entonces, siempre es muy delicado trabajar con urea. Imagínense, 2 puñaditos en 10 kilos de materia seca, que si lo contamos en una materia seca con 30% de materia seca y 70% de agua, como puede ser silo, sería como tener un puñadito de urea en una cantidad de alimento que son 40 kilos que me entran todos acá arriba de esta mesa, ¿sí? Entonces, es difícil de mezclar, ¿sí? Y es muy importante mezclarla bien. Entonces, es bastante crítico el uso de urea. Bien, entonces, acá lo que tenemos es las distintas velocidades de degradación de las distintas proteínas. En general, sobre todo en las vacas de tambo, donde la fermentación microbiana del rumen no alcanza, la vaca de tambo tiene muy altas demandas de proteína, de aminoácidos por la producción de leche. Entonces, la proteína microbiana no alcanza a aportar suficiente cantidad de aminoácidos para la producción lechera, entonces se le agrega en la comida proteína de baja degradabilidad ruminal, o sea, que pase de largo por el rumen sin ser modificada y sea absorbida en el intestino delgado. Entonces ahí es donde se ponen alimentos con baja degradabilidad ruminal y que van a ser utilizados en rumen, como por ejemplo harina de sangre, harina de pluma, gluten meal. Ahora el tema es que desde el año 96 me parece que fue que apareció el mal de la vaca loca en Inglaterra, se prohibió el uso de alimentos de origen animal en las dietas de rumiante, porque ahí es donde puede venir el prión que produce la enfermedad, principalmente viene en la comida. Entonces, todo lo que sea de origen animal tiene que estar, está prohibido para utilizar en rumiantes, porque también se transfiere al ser humano, ¿sí? Bueno, Profe, ¿no? sí, Ajá. no, perdón, ¿qué me decís? No se escuchó. Si se transmite el mal de la vaca loca, digamos, Claro, claro. nosotros comamos el animal. Sí, nosotros Eso lo era una tenemos. una alteración de la proteína, ¿no? De la vaca, ¿puede ser? Eh, No me acuerdo bien, yo lo estudié, pero no, no. sí, no, hay Creo que el prion era una proteína modificada del claro, cerebro. sí, no llega ni al rango de virus, es una Claro, claro. porquería, se mete en el aparato en el celular del cerebro y ahí empieza a provocar los disturbios. No me acuerdo todo el proceso y no me acuerdo tampoco cómo venía en la comida y venía en la carne hasta nosotros, pero supongo que es todo por contaminación, ¿eh? En todo caso, después lo reviso y se los cuento bien. Pero la cuestión es que se prohibió el uso de... Entonces, por ejemplo, acá en la zona donde estoy yo, toda la vida se usó la cama de pollo para alimentar a los animales, ¿sí? La cama de pollo es en los galpones donde se crían los pollos, para que no se lastimen las patas, le ponían... le ponen cáscara de arroz o aserrín. Lo que va ocurriendo es que el pollo defeca y vuelca alimento. Entonces esa cama que originalmente era pura lignina, con el aporte de las heces de los pollos que tienen carbohidratos que el rumiante puede aprovechar, la caída de alimentos más
el nitrógeno de las heces, de la orina de los pollos, que hay un proceso que nosotros no lo vamos a ver en detalle, capaz que lo ven ustedes en forrajes o a lo mejor lo vemos si hacen la optativa de alimentación, forrajes muy fibrosos se pueden tratar con amoníaco y eso les incrementa la digestibilidad. Entonces, en los galpones de pollo hay siempre mucha concentración de amoníaco y ese amoníaco va tratando la lignina, la pared celular del acerrín o de la cascarilla de arroz, lo que también va determinando que tenga mayor digestibilidad. En definitiva, la cama de pollo es un alimento fantástico, pero como es de origen, tiene restos de origen animal, también se prohibió la utilización cuando apareció lo del mal de la vaca loca. Bueno, otro esquema, este es un poco más para cálculo, a ver, este está más bueno. Bueno, la proteína, ahora vamos a ver el cálculo de proteína metabolizable, que es al final el aporte de aminoácidos que son absorbidos en el intestino delgado y que provienen de la proteína microbiana, la proteína que no fue degradada en rumen. Entonces está este esquemita, lo tienen en el libro también, ¿sí? Lo vemos rápidamente, a ver si los puedo explicar. Tenemos que por cada 1000 gramos de proteína bruta que entra, acá el 85% dice es proteína verdadera, ¿sí? Que va a tomar el camino de la derecha. Y una parte que es no proteico, 150 gramos, 1000 menos 800, va a la proteína degradable del rumen, ¿sí? Que también tiene un aporte desde acá, fíjense, viene, bueno, no es tan espacial como el esquema anterior, pero bueno, de los 850, que era proteína verdadera, hay 66% que es degradable, que viene a aportar 550 gramos más de proteína acá, ¿no? Al pool del rumen, ¿sí? Pool de nitrógeno, vamos a decir, de amoníaco. Y hay unos 120 gramos que vienen desde el reciclado de urea desde la saliva. Eso con energía es transformado en 700 gramos de proteína microbiana, ¿sí? Que va a salir del rumen y va a ir a ser utilizado en la parte interior. Y acá les pone que la proteína microbiana tiene un 80% de proteína microbiana verdadera. Entonces les quedan 560 gramos. Y de esa proteína microbiana, la digestibilidad es del 80% a su vez. Entonces les quedan 450 gramos de proteína metabolizable de aminoácidos de origen microbiano, ¿sí? Y hay dos fracciones ahí, el nitrógeno no proteico microbiano, que sería todo lo que es ADN o sea, todo lo que no es aminoácidos, ¿sí? Amidas, ADN, que es de las bacterias, y lo no digestible que va a ir a ser excretado, ¿sí? Va a través de los riñones, va a ser excretado principalmente en urea o en heces. Y por otro lado tenemos perdón, esto no es excretado en orina, sino estamos en el intestino delgado acá, ¿no? Así que es excretado en ese. Y de los otros 850 que eran proteína verdadera, que no fueron degradados, sería proteína no degradable en rumen, 34%, sigue en viaje al intestino delgado, la digestibilidad es del 80%,
Así que 300 gramos llegan a ser proteína metabolizable y 40 son no digeridos que van a las heces. Y acá no tenemos, no le aplicamos el 80 de proteína verdadera porque acá esto ya es proteína, esto ya son todos aminoácidos, ¿sí? Bueno, esto que ahora les parece medio enrevesado, no se preocupen, es lo que hacemos en los trabajos prácticos, calcular la proteína metabolizable a partir de el aporte de proteína dietario, ¿sí? Cuando lo hagan, vuelven sobre este gráfico y lo van a ir entendiendo mejor. ¿Dudas con esto? Bueno, hasta a mí me parece un poco complicado así, pero una vez que hagan los ejercicios del práctico, vuelvan a este esquema para estudiarlo, sobre todo para el parcial, y van a ver que no resulta tan complicado. Importante esto, ¿no? Acá, para convertir proteína degradable, nitrógeno proteico, en proteína microbiana, utilizamos la energía metabolizable que tenemos fermentable en rumen, ¿sí? 35 gramos por cada megacaloría. Bueno, esto un poco para recordarles que siempre necesitamos, siempre dentro del rumen necesitamos los dos alimentos sincronizados, ¿sí? Los dos nutrientes sincronizados, el aporte de energía y el aporte de proteína, ¿sí? Para tener proteína microbiana o proteína bruta microbiana y ácidos grasos volátiles. Si estos están desajustados, la digestión se hace más lenta, el aporte de nutrientes al animal en el intestino delgado se hace más lento y las performances van a ir cayendo, ¿sí? Bueno, esto después lo pueden mirar con más detalle, pero es todo lo que hablamos hasta ahora. Y esto es lo que les hablaba hoy de tenemos que sincronizar un poquito, si bien el animal tiene una capacidad de amortiguación, ¿sí? Por su tamaño, por el volumen que tiene el rumen, por los mecanismos de homeostasis y de recirculación de nutrientes, tiene que haber cierta sincronía entre los alimentos, la degradación de los alimentos que aportan nitrógeno y de los que aportan energía. Entonces, si usamos urea, el caso que les decía hoy, fíjense la velocidad de degradación de la urea. Inmediatamente al consumo, un pico de producción de amoníaco, ¿sí? Entonces, piensen qué pasaría si estoy con un alimento básicamente celulosa, que es este de la estrellita de acá abajo, con urea. ¿Qué les parece? Hay un desfasaje en el aprovechamiento, ahí en la entrega de energía y de amoníaco. Entonces, cuando usen urea van a leer siempre la recomendación de poner, también ayuda a vehicular, de poner un mínimo de medio kilo, 1 kilo de grano para ayudar al aporte de carbohidratos rápidamente fermentables y que aporten energía para aprovechar ese pico de nitrógeno. ¿Se entiende? Bueno, esto es un poco lo que les mencionaba hoy. En otro esquema, conversión de amoníaco en urea tiene un costo de 12 a 13 kilocalorías de energía digestible por gramo de nitrógeno. O sea que el exceso de nitrógeno en la dieta no es que yo digo, no, me voy a asegurar y le pongo proteína de más, total no pasa nada. No, tiene, por un lado, los alimentos proteicos siempre son los más caros. O sea, son uno de los ingredientes más caros.
Después, tiene un costo energético dentro del animal tener un exceso de nitrógeno. Y después, ese exceso produce deyecciones o residuos con un excedente de nitrógeno que va a producir más óxido nitroso cuando se degrade en el ambiente. Y el óxido nitroso tiene una capacidad de calentar la atmósfera que equivale a 200, creo que era, no me acuerdo si era 230 o 280 veces lo que calienta el dióxido. Entonces, es otra de las cuestiones por las cuales nos cuentan las costillas a los productores ganaderos, a la industria de producción animal. Bueno, acá tienen un par de esquemas de cómo varían los flujos de nitrógeno dentro del animal con los cambios en la dieta, ¿sí? Fíjense que acá tenemos alimento con mucha proteína, tenemos un pool de proteína en el rumen grande, sale más amoníaco del rumen, hay más aporte de microorganismos al tracto gastrointestinal. Bueno, sigue todo el camino que vimos recién, con flechas un poquito más gorditas. Y cuando el alimento es pobre en nitrógeno, el pool de amoníaco en el rumen es menor es aporte de proteína microbiana, menores pérdidas y movimientos, ¿sí? Sobre todo en orina, fíjense cómo cambia el tamaño de la flecha de lo que perdemos en orina, y también hay un reciclado de urea a través de la saliva al rumen. Bueno, es un poco para dar pie a esto que el nivel de urea en sangre es un indicador de cómo está desbalanceada la dieta en energía y proteína, ¿sí? Cuando tenemos valores de proteína, de urea en sangre, que puede variar entre 2,6 a 11, va reflejando dietas de 6 a 18% de proteína. O sea, si nosotros damos una dieta con 6% de proteína, la urea en sangre va a ser alrededor del 2,6. Si damos una con 18% de proteína, vamos a tener un valor de urea en sangre del 11 miligramos. Entonces, la dieta ideal está en el medio, en alrededor de 12 por ahí. En novillos en recría, lo normal es que esté más cerca de 11 miligramos por cada 100 mililitros, y en animales en terminación con mayor contenido de energía en la dieta, cae un poco más. Bueno, esto es un poco más para investigación, pero sepan que existe. Bueno, esto es un poco más delicado y es más importante que le presten atención, el tema de la intoxicación con amoníaco. Es un poco lo que les decía antes. Bueno, esos son los niveles en sangre. ¿Qué es esto? A ver, tasa de degradación de los forrajes en el rumen puede tener un efecto profundo sobre los productos finales. Bueno, eso después lo leen. Esto es importante. Según el contenido proteico de la dieta, que está representado acá abajo, ¿sí? Fíjense bien esto. Acá tenemos dietas del 7%, ¿sí? Hay una línea vertical, ¿sí? Con alimentos con 7% de proteína hay una línea vertical que divide. Hacia la derecha, o sea, dietas o alimentos con más de 7% de proteína, no hay cambios en la digestibilidad del alimento por agregado de proteína. Acá lo que les dice es cambio en la digestibilidad debido a la suplementación proteica, ¿sí?
Si estamos con alimentos de menos de 7% de proteína, sí hay cambios. Acá está el 0. Entonces, ¿alcanzan a interpretar qué les quiere decir este gráfico? Que cuando hay concentraciones de más del 7% de proteína bruta, la digestibilidad no varía. Y cuando hay menos de 7% de proteína bruta, sí varía la digestibilidad. Muy bien. Sí varía con el agregado de suplemento proteico. Acuérdense, en algún momento en las clases previas hablamos de qué significaba suplementar. Para este caso, lo que tenemos es un alimento de base, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, un silaje o un heno, ¿sí? Que tienen muy bajo contenido de proteína, o sea, menos de 7% de proteína. ¿Qué es lo que pasa? El alimento llega al rumen, las bacterias lo empiezan a degradar, pero en un momento le van sacando energía y ¿qué le falta? Empiezan a encontrarse con que le falta nitrógeno, ¿sí? Le falta, de los dos engranajes, eso que veíamos, hay energía disponible, pero no hay nitrógeno. Entonces empiezan a crecer más lento y la digestión se hace más lenta, ¿sí? Se llena el rumen y se frena el consumo, ¿sí? Entonces, fíjense que el rumen, acá, a ver si les explico un poco este gráfico. Acá lo que tenemos es niveles de suplementación, de 4 niveles de suplementación, esto es alimento sin suplementación, alimento, pongámosle alimento fibroso, ¿no? Sin suplementación, solo comen silo acá. Acá comen silo más un 0,35% de suplemento proteico. Acá silo más 0,7% de alimento proteico, está en porcentaje del peso vivo. Y acá silaje o alimento fibroso más el 1% de suplementación, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que cuando están comiendo solo silo, los bichos comen el silo, los microorganismos empiezan a degradarlo, pero como le falta proteína, su crecimiento se hace más lento. La digestión se hace lenta, entonces la digestibilidad es menor. Y el animal se llena y hasta que no se vacía por degradación mecánica y tasa de pasaje y pasaje del alimento, no puede volver a comer. Entonces, el nivel de consumo es bajo. Fíjense que el nivel de consumo acá es menor al 2% del peso vivo, ¿sí? Es relativamente bajo. Cuando le agregamos nitrógeno, lo que ocurre es que las bacterias pueden trabajar mejor, degradan más el alimento, aumenta la digestibilidad, entonces aumenta el consumo. Entonces fíjense que la barrita azul pega un salto, ¿sí? Sí, la barrita azul es el consumo de alimento fibroso. Y entonces, más el alimento, más el suplemento, el consumo trepa hasta más del 2,5%. Esto es muy significativo, muy importante en el aporte de energía y de nutrientes al animal, ¿no? Piensen que si estamos hablando de una vaca, comiendo el 2% del peso vivo, 2 por 4 son 8 kilos, y si se va a más del 2,5 pasa a comer más de 10 kilos. Hay un incremento en el consumo del 25%, es un valor muy importante, ¿sí? Y acá ven, se refleja, las líneas muestran la ganancia de peso. La roja para silaje
la amarillita para heno, ¿sí? En ambos casos era muy bajo, menor a 200 gramos, y cuando le ponemos la suplementación salta una a 600 gramos por día y la otra a 400, ¿sí? Entonces, acá, en este punto, a ver si puedo traer esto para que lo tengan más presente. ¿Están por ahí dando vueltas o ya apagaron todo y se fueron a seguir durmiendo? No, acá estamos. No me, Firme como rulo de estatua. no me abandonen todavía. Seguimos. Bueno, fíjense un poquito, a ver si lo puedo dejar más o menos acomodado. Te lo voy a achicar. ¿Ven? Acá estamos, de este lado estamos con esto, ¿sí? Que si agregamos proteína hay respuesta a la suplementación. Ahora, cuando pasamos de este nivel, ¿sí? Esta era una dieta con, ese silo tenía alrededor del 6% de proteína, si no recuerdo mal, y de proteína bruta, y los henos de gramíneas tienen menos todavía que de proteína bruta. Estos son trabajos que hicimos ahí en la experimental con ensayos de alimentación y trabajos hechos en Colonia Benítez con la misma suplementación proteica, pero sobre henos de megatérmica. Entonces, acá estamos con dietas de menos del 7% de proteína. Acá estamos con una dieta de alrededor de 10% de proteína, si no recuerdo mal. Y esta ya se iba como a 12 o 13. Entonces, hacia acá, si acá suplementamos, hay cambio de digestibilidad y mejora en la respuesta, ¿sí? Se los muestra este cambio en la barrita, ¿sí? Ese cambio en la barra, que significa que incrementó el consumo de forraje base, es porque mejoró la digestibilidad del forraje base y pudo consumir más. No se preocupen, lo vamos a terminar de entender en la clase que viene cuando veamos mecanismos de regulación del consumo. Ahora, cuando pasamos de nivel de suplementación, que ya estábamos en 10% de proteína y le agregamos más proteína, no hay mejora en la digestibilidad y eso se refleja en que las barritas no hay mayor consumo de silaje, ¿sí? ¿Lo ven? Nosotros lo que hacíamos a estos animales era darle, todas las mañanas le dábamos el speller de algodón, que es eso que se ve ahí, ¿sí? También vamos a la próxima clase alimentos proteicos, le dábamos ese speller y se lo comían todos los animales. Y después le dábamos silo a discreción, que ellos comieran todo lo que pudieran. Y esto era un corral, esto otro corral, cada barra es un corral, y ahí medíamos lo que consumían, ¿sí? Entonces, teníamos el corral 0, suplementación, consumían poquito, el corral 1 y el 2 consumían lo mismo de silaje, porque mejoraba con el aporte de nitrógeno, mejoraba la digestibilidad de ese forraje y entonces podía mejorar el consumo. En el caso del corral 2, tenían el doble de suplementación, entonces había un consumo total mayor, ¿sí? Y eso, en el caso del silaje, se refleja todavía en una buena diferencia. En el caso del heno, la diferencia era menor. Ya tenemos que ir terminando. ¿Tienen forraje hoy o no?
Bueno, y después lo otro que pasa es que si uno sigue agregando speller hasta un nivel de 1% del peso vivo, hay un cambio, esto se llama sustitución. El animal deja de comer silaje porque come porque prefiere comer el speller, ¿sí? Entonces, hay acá, ¿qué problema tenemos? Que el silaje es más barato que el speller, por un lado, seguramente también aporta un poquito más de energía, y además vamos a tener una mayor excreción de nitrógeno por orina, ¿sí? Y de pérdida de nitrógeno, ¿sí? Entonces se vuelve contraproducente. Bueno, esto es un poco más de lo mismo y acá terminamos. Esto es un poco el resumen. Vamos a volver sobre esto de la suplementación proteica cuando veamos consumos. No se preocupen que lo vamos a terminar de repasar y de fijar. Bueno, esto es nutrición proteica en rumiantes. Lo van a terminar de decantar bien cuando avancen con los prácticos. Y si surgen dudas, los volvemos a repasar. ¿Alguna pregunta? Bueno, los dejo en paz. Tuvieron una semana ardua con el parcial. Espero tengamos buenos resultados. Depende de usted, tiene que haber buenos resultados. Sea bueno para corregir, profe. No depende de mí. Yo tengo Como que no, profe. estricto como Castrilli para corregir. No. Ponemos un término futbolístico. Quiero descansar y comer asado. Esa es buena idea. De usted depende el viaje a Colonia y Benítez, profe. Por lo menos hoy que todavía está. ¿No le parece lo de Colonia Benítez? Tengo que aprobar todo para el asado. No va a ir nadie, si no. Pueden viajar igual. Pero viajamos tristes. No sentir parte del grupo, si no. Bueno, ojalá. Igual, a lo mejor nos sale más barato un colectivo más chiquito, así que si lo pienso por ese lado, a lo mejor tengo que corregir más duro. Bueno, chicos, vaya.